En el vídeo de hoy tenemos una nueva lección de esta serie de vídeos 30 días para aprender Photoshop, donde vamos a ver los modos de fusión. Hola a todos, mi nombre es Víctor Gonzalo y bienvenidos a mi canal de YouTube donde aprendemos fotografía y procesado fotográfico de la manera más didáctica y entretenida posible. Y bienvenidos de nuevo al día 15 de esta serie de vídeos Aprende Photoshop en solo 30 días, en la que vamos a ver los modos de fusión aquí en Photoshop. Y lo primero de todo que debes de conocer es para qué sirven y cómo funcionan estos modos de fusión. Y es que estos existen en Photoshop desde la versión 3, allá por los años 90, cuando se añadieron por primera vez las capas. Y los modos de fusión sirven para, de una manera u otra, fusionar la capa en la que aplicamos un modo de fusión concreto con las que tiene por debajo para conseguir un resultado muy particular. Y estos modos de fusión están basados en complejos algoritmos matemáticos, pero no te preocupes porque aquí no vamos a ver complejos cálculos. Es decir, aunque no sepas ni sumar, aprenderás a manejar adecuadamente los modos de fusión. Así que vamos ya al ordenador para comenzar con el contenido de esta lección número 15 de esta serie de vídeos Aprende Photoshop en tan solo 30 días. Y te recuerdo además que puedes descargar todas las imágenes que vamos a utilizar en este vídeo tutorial simplemente siguiendo el enlace que aparece en la descripción del vídeo. Así que vamos ya a comenzar con Photoshop. Y como hemos dicho en la introducción del vídeo, nosotros lo que tenemos es una capa a la que se le aplica un modo de fusión. Y luego tenemos una capa que se encuentra inmediatamente debajo o un grupo de capas. Y en estas dos capas se aplica ese algoritmo que viene definido por el modo de fusión que se le haya aplicado a la capa que se encuentra en la parte de arriba. Una vez que se aplica ese algoritmo, tenemos un resultado, que en este caso, bueno, pues es este color así como púrpura y aquí en la parte izquierda un color cian. Esto mismo lo podemos ver en una versión de 3 dimensiones de estas capas. Si nosotros expandimos este grupo, yo puedo mostrarte ahora la capa donde se aplica el modo de fusión. Y luego te puedo mostrar la capa que se encuentra o bien inmediatamente debajo o bien el grupo de capas que se encuentran debajo. Y fíjate que aquí aparecen estas flechas que indican que el resultado final de un píxel en concreto coincide exactamente con el mismo píxel ubicado en la misma posición en la capa fusión y también en la capa base. Así que básicamente así trabajan los modos de fusión. Simplemente se aplica un modo de fusión sobre la capa fusión y luego a través de un algoritmo matemático, teniendo en cuenta la capa que tenemos debajo, conseguimos un resultado final particular que es el que nosotros estamos buscando. Vamos a avanzar a la siguiente capa para ver ahora con ejemplos reales cómo trabajan todos los modos de fusión. Si yo ahora selecciono la capa color y la muestro, fíjate cómo tenemos aquí estas ruedas de color y estos colores aquí abajo. También he creado otra imagen de apoyo que es la capa de luminosidad, que tiene estas barras que van del 0% negro al 100% blanco. Y en el medio tenemos el 50% gris. Esto es súper importante tenerlo en cuenta, como veremos a continuación. Para nosotros aplicar aquí un modo de fusión, simplemente tenemos que expandir o extender este menú desplegable. Fíjate que en este menú desplegable no tenemos ningún nombre. Al igual que aquí este 100% nos dice que es la opacidad, aquí realmente no aparece ningún nombre. Simplemente tenemos este menú desplegable. Y aquí tenemos todos los modos de fusión que nosotros podemos utilizar. Fíjate que según vamos avanzando con el ratón por estos modos de fusión, el resultado que vamos consiguiendo es completamente diferente. Y la manera más sencilla de comprender qué es lo que hacen estos modos de fusión es teniendo en cuenta cada uno de sus grupos. Y es que fíjate que estos modos de fusión vienen como separados utilizando diferentes líneas. Y cada una de estas líneas divide distintos grupos, que es lo que vamos a ver ahora mismo. El primer grupo de todos es el que se encuentra justamente en la parte superior, y es el que se conoce como el grupo normal, y tiene los modos de fusión de normal y disolver. Luego tenemos el siguiente grupo que se conoce como el grupo de oscurecer, que tiene los modos de fusión, oscurecer, multiplicar, subexponer color, subexposición lineal y color más oscuro. Tenemos el tercer grupo que se conoce como el grupo de aclarar, que tiene los modos de fusión, aclarar, trama, sobreexponer color, sobreexposición lineal y finalmente color más claro. Tenemos el cuarto grupo, que es el grupo del contraste, que tiene los modos de fusión superponer, luz suave, luz fuerte, luz intensa, luz lineal, luz focal y mezcla definida. Tenemos el quinto grupo, que se conoce como el grupo de la diferencia, que tiene los modos de fusión diferencia, exclusión, restar y dividir. Y finalmente tenemos el último grupo, que se conoce como el grupo del componente, que tiene los modos de fusión tono, saturación, color y luminosidad. Y lo que vamos a ver nosotros en esta lección número 15 es qué es lo que hace cada uno de estos grupos y vamos a ver los modos de fusión más importantes o más utilizados aquí en Photoshop.
Y los dos primeros modos de fusión que vamos a ver son los que se encuentran en la parte superior, que pertenecen al grupo normal. Y estos dos modos de fusión son el de normal y el de disolver. Y estos modos de fusión tienen un comportamiento muy peculiar, y es que tú no vas a ver realmente qué es lo que realizan estos dos modos de fusión hasta que no modifiques la opacidad de esa capa. Y para que lo entiendas, voy simplemente a ocultar esta capa de luminosidad y aquí voy a crear una capa de color uniforme y le voy a dar este color rojo tan llamativo. Y ahora, con el modo de fusión normal seleccionado, simplemente voy a reducir la opacidad. Y fíjate ahora cómo esta capa de color rojo se convierte en un poco translúcida, es decir, pierde opacidad, por lo que deja pasar la luz y somos capaces de ver lo que hay justamente en la capa de debajo, que es la capa número 0. Por lo tanto, este modo de fusión de normal solamente modifica su comportamiento al nosotros modificar aquí la opacidad. La podemos poner al 100% o reducirla a 50, a 40, a lo que queramos. Con el modo de fusión de disolver sucede algo muy parecido. Fíjate que voy a cambiar el modo de fusión a disolver y ahora mismo tenemos el mismo comportamiento que el modo normal. Sin embargo, fíjate lo que sucede al reducir la opacidad. Mira cómo empiezan ahí a aparecer una serie de puntitos de forma completamente aleatoria. Voy a hacer zoom para que lo veas. Si reduzco esta opacidad, esta cantidad de puntitos cada vez es menor, mientras que si la aumento, evidentemente todos estos puntos rellenan por completo la imagen. Voy a reducir la opacidad al 70% para que lo veas. Y si sigo reduciendo la opacidad, este número de puntitos pues sigue decreciendo. Y al final, al dejarlo en 0%, no se ve para nada ya este color rojo. Voy a aumentar la opacidad, voy a cambiar el modo de fusión a normal, voy a volver a poner el tamaño de la imagen en su tamaño original para que lo veas perfectamente y voy a eliminar esta capa de color rojo. Así que de esta forma tan sencilla hemos visto cómo funcionan los dos modos de fusión del grupo superior, el de normal y disolver, que fíjate que simplemente vas a ver un diferente comportamiento al reducir la opacidad. Vamos ahora a avanzar al siguiente grupo de los modos de fusión, que es el grupo de oscurecer. Y para ello vamos a hacer clic en esta capa de luminosidad y voy a hacerla visible. Y una vez que la he hecho visible, voy a cambiar el modo de fusión a oscurecer. Y lo que hace este modo de fusión es que compara los píxeles que hay en la capa luminosidad y los píxeles que hay en la capa 0. Es decir, estas dos capas que son visibles. Voy a poner esta capa de luminosidad aquí para que no lleve a confusión. Y lo que deja en pantalla, lo que deja visible, son solamente aquellos píxeles que son más oscuros. Fíjate como aquí en la parte del 100% teníamos el color blanco completamente y esta ahora mismo no es nada de visible. Mientras que en la parte izquierda y también aquí en la parte inferior izquierda tenemos este color negro que es completamente visible. Al igual que este modo de fusión de oscurecer tiene este comportamiento, también lo tiene el de multiplicar, que igualmente compara los píxeles de la capa donde se aplica este modo de fusión con la capa que tiene debajo, hace una multiplicación y el resultado que conseguimos es siempre un resultado más oscuro. La diferencia que hay básicamente entre multiplicar y oscurecer es la siguiente. Oscurecer literalmente deja los píxeles de la capa en la que estamos aplicando el modo de fusión sin llevar a cabo ningún tipo de algoritmo. Fíjate que yo al hacer zoom aquí puedo ver completamente este color negro y aquí este color gris. Es decir, en el momento en el que vea este modo de fusión que hay un píxel más oscuro, lo mantiene al completo. Sin embargo, si yo cambio el modo de fusión de oscurecer a multiplicar, ahora aquí sí que se lleva a cabo una multiplicación y un algoritmo matemático que lo que consigue es un píxel que es más oscuro a lo que había antes. Si en la parte derecha, evidentemente, que tenemos este 100% blanco, al fusionar no conseguimos un color más oscuro, va a dejar el contenido intacto de lo que había en la capa inferior. Y aquí puedes ver que ves las fresas completamente bien visibles. Fíjate aquí la diferencia que hay. Al tener en la parte izquierda un 90% de este color negro, es decir, prácticamente transparente, pero hay un poquito, hay aquí en ciertas partes que realmente está este modo de fusión oscureciendo la imagen, mientras que en otras las está dejando intactas porque evidentemente no lo puede oscurecer. Voy a alejar un poquito la imagen para ponerla en tamaño y que lo puedas ver todo al completo. Y ahora lo que vamos a hacer es utilizar una imagen real para que entiendas perfectamente la diferencia que hay entre oscurecer y multiplicar, que en el fondo son los dos modos de fusión más importantes dentro de este grupo de oscurecer.
Vamos a avanzar al siguiente documento que tengo esta fotografía de paisaje y cada vez también tengo otra capa de pájaros. Si yo ahora quisiera insertar estos pájaros en esta fotografía, o bien podría utilizar una selección muy precisa, lo cual me llevaría un poquito de tiempo, o bien podría utilizar un modo de fusión concreto. Y lo primero de todo que voy a hacer es simplemente modificar el tamaño de estos pájaros utilizando la herramienta de transformar. Control en Windows, Command en Mac y la letra T, como ya hemos visto en lecciones anteriores. Y voy a hacer esta fotografía un poquito más pequeña. Y por ejemplo, quiero colocar a los pájaros en esta posición. Ahora, si quisiera que estos pájaros fuesen visibles sin tener en cuenta el resto de las nubes, lo que tengo que hacer es cambiar el modo de fusión o bien a oscurecer o bien a multiplicar. Y fíjate cómo estamos ahí manteniendo prácticamente solo los pájaros. En este caso lo voy a dejar en oscurecer, porque realmente no quiero que se lleve a cabo ningún tipo de algoritmo y quiero que se dejen los pájaros al completo, sin llevar a cabo ninguna multiplicación ni ningún tipo de fusión en particular. Ahora podría crear una máscara de capa para dejarlo un poquito mejor. Elegiría la herramienta de lazo, podría crear aquí una selección rápida, voy a cerrar aquí la selección y ahora si invertimos la selección podemos rellenar todo eso de color negro y fíjate cómo nos ha quedado la fusión de los pájaros perfectamente gracias a este modo de fusión y sin tener por qué llevar a cabo una selección perfecta de los pájaros. Mira ahí cómo los tienes perfectamente incluidos en la fotografía. Incluso los podrías hacer ahora más grandes o más pequeños. La diferencia que hay con el modo de fusión, oscurecer y multiplicar es que aquí, fíjate cómo multiplicar sí que se da cuenta de que hay zonas un poquito oscuras y al final, a través de ese algoritmo matemático, pues oscurece también partes del cielo. Pero si dejamos simplemente oscurecer, ahí tenemos a los pájaros perfectamente insertados en nuestra fotografía. Así que te recuerdo, aquellos modos de fusión que se encuentran dentro del grupo de oscurecer dan como resultado siempre un píxel más oscuro de lo que teníamos en la capa base. Ahora vamos a avanzar y aunque aquí tenemos también otros modos de fusión, que son el de subexponer color, subexposición lineal y color más oscuro, estos son un poquito más complejos, así que como lo que queremos aquí realmente es entender cómo trabajan los modos de fusión, con ver estos dos tenemos más que suficiente por ahora. Vamos a avanzar al siguiente grupo, que sería el grupo de aclarar, que tenemos el modo de fusión aclarar, trama, sobreexponer, sobreexposición lineal y color más oscuro. Y para ello vamos a volver a nuestro documento donde se encontraban las frutas y ahora la capa de luminosidad la vamos a cambiar el modo de fusión y le vamos a seleccionar la opción de aclarar. Y fíjate cómo el comportamiento es completamente distinto, diríamos que es el opuesto al modo de fusión de oscurecer. Aquí lo que hace este modo de fusión es que compara los píxeles de la capa de luminosidad con los píxeles de la capa 0 y directamente deja aquellos que son más claros, mientras que aquellos que son más oscuros de la capa de luminosidad pues no los muestra. Lo mismo sucede con el modo de fusión trama, pero aquí sí que lleva a cabo un algoritmo matemático, una especie de multiplicación para hacer los píxeles un poquito más claros. Lo mismo que sucedía exactamente igual con multiplicar y oscurecer. Aclarar simplemente deja el píxel que sea más claro, es decir, compara uno con otro y deja el que tenga mayor luminosidad, mientras que trama sí que realiza un pequeño algoritmo matemático para hacer los píxeles de la capa 0 un poquito más claros. Y ahora, al igual que hemos hecho con los anteriores modos de fusión, hemos visto un ejemplo con una fotografía real, vamos a hacer lo mismo con estos dos modos de fusión. Y para ello vamos a volver a Photoshop y vamos a avanzar a este documento que se llama Cityscape, que fíjate cómo tengo estas dos capas. Si yo ahora oculto la capa fuegos artificiales, podemos ver aquí esta ciudad, en la que tenemos una imagen completamente nocturna. Y tenemos también este fuego artificial. Pues bien, este fuego artificial lo podríamos incluir perfectamente en esta fotografía simplemente utilizando un modo de fusión, o bien el de aclarar o bien el de trama. Fíjate que si activo el modo de fusión de aclarar y ahora muevo este cohete a una posición en concreto, todo lo que hay alrededor de este fuego artificial, como es completamente negro, no se hace visible, porque este negro es más oscuro que lo que hay inmediatamente debajo, que es el cielo de esta fotografía. Mientras que el fuego artificial, como es mucho más claro que la parte donde se encuentra, es decir, la parte del cielo, sí que se hace visible. Ahora incluso podría transformar este fuego artificial y lo podría hacer un poquito más pequeño y colocarlo más o menos
en esta posición. Fíjate que lo puedo hacer un poquito más grande y lo dejaría más o menos ahí. Y ahora pulsaría la tecla de Enter para confirmar. Y fíjate cómo tenemos perfectamente este fuego artificial incluido en este cielo sin que se vea ningún tipo de fallo. Y todo esto gracias al modo de fusión de aclarar. Podríamos hacer prácticamente lo mismo con la opción de trama. Fíjate cómo en este caso el resultado que conseguimos es prácticamente idéntico. Y estos dos modos de fusión, aclarar y trama, son los dos modos más importantes o más usados en Photoshop dentro de este grupo de modos de fusión de aclarar. Tenemos otros modos de fusión aquí dentro de este grupo que son sobreexponer color, sobreexposición lineal y color más claro, que son un poquito más complejos y más difíciles de comprender. Así que por ahora es importante que entiendas que todos los modos de fusión de este grupo lo que consiguen es un resultado final más claro. Y una vez que hemos visto los modos de fusión que se encontraban dentro del grupo de aclarar, vamos a avanzar al siguiente grupo, que es el grupo del contraste. Y aquí tenemos superponer, luz suave, luz fuerte, luz intensa, luz lineal, luz focal y mezcla definida. Probablemente superponer y luz suave sean dos de los modos de fusión más utilizados en Photoshop. Y los vamos a ver un poquito en profundidad. Son los que vamos a utilizar para ver este grupo de modos de fusión de contraste. Y fíjate que superponer lo que hace es lo siguiente. Si yo activo este modo de fusión, fíjate cómo el 50% gris no es visible para nada, mientras que el resto de tonalidades de grisáceos sí que son un poquito visibles. De tal forma que del 50% hasta el 0%, es decir, del 50% hasta el color completamente negro, lo que estamos es aplicando el modo de fusión de multiplicar, pero a media potencia. Y lo mismo sucede con el 60, 70, 80, 90 y 100%. Con el modo de fusión de superponer estamos aplicando en este lado de la derecha el modo de fusión trama, pero también a media potencia. Fíjate que si yo ahora cambio a superponer, lo podemos ver aquí. En esta parte de la izquierda estamos oscureciendo un poquito los colores y en esta parte de la derecha lo que estamos haciendo es aclarar. Es decir, es una mezcla de trama y multiplicar, pero manteniendo siempre el 50% gris completamente intacto, como puedes ver aquí. Aquí tenemos el 0%, es decir, el negro total, estamos oscureciendo un poquito la fotografía, y aquí tenemos el blanco total, por lo que estamos consiguiendo es aclarar la imagen. Lo mismo sucede con el modo de fusión de luz suave. Este modo de fusión hace lo mismo que superponer, pero también a media potencia. Pero al final el resultado es completamente idéntico. Y para ver dos ejemplos de superponer y luz suave, vamos a venir por ahora a esta fotografía. Y superponer se utiliza muchísimo para llevar a cabo un enfoque por un filtro de paso alto. Y ahora lo vas a entender perfectamente cómo funciona este filtro de paso alto en caso de que ya lo conocieras. Voy a duplicar esta capa y voy a venir al menú de filtro, otro, paso alto. Y fíjate cómo aquí se lleva a cabo algo en Photoshop que deja ciertas partes de la imagen completamente en gris, mientras que otras partes las hace un poquito más oscuras y otras las hace un poquito más claras. Lo que hace Photoshop con este filtro de paso alto es encontrar zonas donde hay algo de contraste. Y las partes claras les aplica este color grisáceo clarito, mientras que a las partes un poquito más oscuras le aplica un color grisáceo mucho más oscuro, tirando hacia el negro. Mientras que en aquellas zonas donde no hay contraste, es decir, por ejemplo en el cielo, lo deja al 50% gris. De esta forma, cuando nosotros hacemos clic en OK y cambiamos el modo de fusión a superponer, fíjate que damos la sensación de estar enfocando más la fotografía. ¿Por qué? Porque en la parte de los claros estamos aclarando un poquito más la imagen, mientras que en la parte de los oscuros estamos oscureciendo un poquito más la fotografía. Y en la parte donde había el 50% gris, es decir, la parte del cielo, como puedes ver ahora mismo aquí, si cambio el modo de fusión a normal, no se realiza absolutamente nada, porque este modo de fusión de superponer lo que hace simplemente es ocultar aquellos colores que tengan el 50% gris, o aquellos píxeles que tengan ese 50% gris. Y esto mismo sucedería exactamente, pero digamos a media potencia, si nosotros utilizamos el modo de fusión luz suave. Fíjate que aquí tengo superponer, pero si cambio a luz suave, el cambio es imperceptible, pero sí que verá que estamos enfocando la imagen, pero de una manera mucho más suave. Mira ahí superponer, como ves el cambio, y aquí con luz suave también ves un cambio, pero bueno, mucho más suave.
Así que al final el comportamiento es idéntico, pero luz suave podemos decir que es más suave o a media potencia. Voy a elegir ahora superponer, voy a alejar la imagen para que veas cómo la hemos enfocado. Voy a centrarla para que lo veas perfectamente y aquí tienes el antes y el después. Fíjate que aquí en la parte de este puente de madera se puede ver todavía mucho mejor. Así que una vez que hemos visto cómo trabaja este modo de fusión de superponer, vamos a cambiar la fotografía y vamos a ver cómo funciona el modo de fusión de luz suave. Y es que este modo de fusión de luz suave se utiliza mucho, sobre todo, para pintar con luz y para crear brillos alrededor de fuentes de luz, como por ejemplo puede ser esta lámpara, que ya utilizamos en una lección anterior. Así que voy a crear una nueva capa de color uniforme que tenga un color más o menos parecido a la luz que está emitiendo esa bombilla. Voy aquí a invertirlo y ahora con el pincel voy a pintar un poquito aquí, completamente en blanco en la máscara de capa para que evidentemente este color sea visible. Ahora, si cambio el modo de fusión a luz suave, fíjate cómo se está fusionando perfectamente este color naranja con esta bombilla y esta lámpara, dando la sensación de que tenemos alrededor de esta fuente de luz ese brillo o ese halo de luz. Así que este es uno de los propósitos principales por los que se utiliza este modo de fusión de luz suave. Y dentro de este grupo de modos de fusión de contraste, superponer y luz suave son prácticamente los más utilizados. Luz fuerte, fíjate que lo que da es un resultado como mucho más fuerte que luz suave. Aunque el comportamiento no tiene nada que ver y son muy diferentes, tiene un nombre parecido y al final el resultado que da es también parecido a luz suave, pero con un aspecto mucho más fuerte, como puedes ver aquí. Comportamientos diferentes también tenemos con luz intensa, luz lineal, luz focal y mezcla definida, como puedes ver ahora mismo en pantalla. Pero sobre todo tienes que entender que estos son los modos de fusión de contraste. Ahora tenemos que avanzar al siguiente grupo de los modos de fusión, que es conocido como el grupo de diferencia. Y nosotros de este grupo solamente vamos a ver el primer modo de fusión, que es el modo de diferencia, ya que los demás son algo complejos de entender y su utilidad la verdad que está bastante limitada a ciertos trabajos muy específicos. Voy a volver a mi documento de las frutas y voy a ocultar la capa de luminosidad. Y ahora voy a duplicar esta capa 0, fíjate cómo se crea aquí una nueva capa llamada capa 0 copia. Y lo que voy a hacer es cambiar el modo de fusión de normal a diferencia. Y fíjate cómo aparece todo completamente en negro. Eso es así porque la posición de esta fotografía coincide por completo con la posición de la imagen que tiene debajo. Sin embargo, fíjate lo que sucede si yo ahora elijo la herramienta mover y con las teclas muevo esa fotografía. Empiezan ahí a aparecer colores que me están indicando que estas dos fotografías no coinciden plenamente. Fíjate que en el momento en el que coinciden su posición, ahora mismo aparece todo en negro. Así que este modo de fusión es muy útil para nosotros poner unas fotografías encima de otras y hacer, por ejemplo, fusiones de diferentes imágenes que tengan también diferente luminosidad. De esta forma podemos hacer que las imágenes coincidan a la perfección. Y básicamente el modo de fusión de diferencia, es el único modo de fusión que vamos a explicar dentro de los modos de fusión que están en el grupo de diferencia. Así que ahora vamos a avanzar al último grupo de todos, que es el grupo de componente, donde tenemos los modos de fusión tono, saturación, color y luminosidad, que estos sí que son bastante utilizados también. Y una vez que estamos otra vez en Photoshop, voy a eliminar esta capa 0 copia y me voy a quedar simplemente con esta fotografía. Y lo primero que vamos a hacer es ver el modo de fusión de tono. Y para ello voy a crear una capa de ajuste de color uniforme y le voy a añadir, por ejemplo, este color verde. Y fíjate lo que sucede cuando cambio el modo de fusión a tono. Lo que hace es que toda la fotografía que se encuentra inmediatamente debajo adquiere el tono del color que tengo en la parte de arriba. Si yo ahora abro esta capa de color uniforme, fíjate qué cosa tan curiosa sucede. Por mucho que yo cambie aquí el brillo y la saturación, no cambia el resultado final. Este resultado simplemente cambia cuando yo modifico el tono, es decir, esta barra de aquí de la derecha. Fíjate, lo puedo hacer todo mucho más magenta, lo puedo hacer todo mucho más amarillento o anaranjado o mucho más azulado. Esto es así porque este modo de fusión de tono lo único que hace es conservar el tono
de la capa donde estamos aplicando este modo de fusión y consigue un resultado final que es el que tú estás viendo ahora mismo en pantalla. De tal forma que si tú quieres conseguir una fotografía que tenga por completo un tono muy particular, lo puedes hacer utilizando este modo de fusión. Y fíjate cómo los blancos los deja completamente intactos. Voy a darle al OK y ahora vamos a cambiar el modo de fusión a saturación. Y lo que hace es muy parecido a lo que hacía el modo de fusión de tono, pero mantiene simplemente la saturación de la capa donde nosotros hemos aplicado este modo de fusión. Y se lo está aplicando esa saturación a la capa de abajo. Nosotros podemos ahora aumentar esta saturación y fíjate cómo la saturación de la imagen también aumenta. Esta es una forma muy buena para trabajar la saturación de nuestras fotografías, aunque tenemos que tener muy claro cómo trabaja y qué pros y qué contras tiene. Por ahora vamos a darle OK y vamos a avanzar al modo de fusión de color. Y este modo de fusión de color lo que hace es que mantiene el tono y la saturación de la capa donde se le aplica el modo de fusión, pero sin embargo la luminosidad la deja intacta. Fíjate cómo ahora de nuevo estamos aplicando ese color azulado a toda la imagen, pero también está afectando la saturación. Mira cómo puedo hacer la fotografía más o menos saturada y también cambiar el tono y hacerlo más amarillento o más rojizo, más con ese color púrpura, y ahora puedo aumentar o reducir la saturación. Fíjate que con este modo de fusión de color, los blancos o las zonas más claras de la imagen también están siendo afectadas parcialmente por este color que le estamos aplicando aquí. Mientras que con el modo de fusión tono, los blancos se mantienen intactos. Eso tenlo en cuenta porque nos viene muy bien cuando nosotros queremos conseguir resultados muy particulares. Fíjate que si yo ahora oculto esta capa y muestro la capa color, tenemos aquí 3 ruedas y tenemos diferentes colores. Y si cambiamos el modo de fusión a tono, saturación o color, puedes ver con tus propios ojos cómo funcionan estos 3 modos de fusión. Tono mantiene el tono de cada color particular, saturación mantiene la saturación y color mantiene el tono y la saturación, pero no toca la luminosidad. Por lo que podemos decir que este modo de fusión de color es muy bueno, como veremos un poquito más adelante, para cambiar cualquier color de nuestras fotografías. Así que quédate con este modo de fusión de color porque lo utilizaremos bastante. Y finalmente tenemos el modo de fusión de luminosidad, que es el último de todos. Y con este modo de fusión de luminosidad lo que estamos haciendo es algo muy parecido a lo que hacíamos con el modo de fusión tono, saturación y color, pero lo que intenta Photoshop con este modo de fusión es dejar intactos los colores y modificar solamente la luminosidad. Esto no es una cosa que funcione siempre, pero sí que es verdad que podemos conseguir resultados muy interesantes si nosotros al trabajar la luminosidad de una fotografía no queremos que estos cambios alteren el color. Y vamos a ver un ejemplo y vamos a avanzar a este documento y por ahora voy a eliminar estas 2 capas, voy a arrastrar al icono de la papelera y ahora voy a añadir una capa de curvas. Y con esta capa de curvas podría aumentar la luminosidad o reducirla. Y fíjate que al aumentar o reducirla también estoy modificando los colores. Fíjate en estos colores verdes de aquí de la derecha. Si yo ahora cambio el modo de fusión a luminosidad, lo que intenta Photoshop es oscurecer esta fotografía, pero manteniendo al máximo estos colores originales de los árboles. Fíjate que de nuevo puedo cambiar de luminosidad a normal y mira cómo ahí los colores son un poquito más oscuros, mientras que si cambiamos el modo de fusión a luminosidad, los colores son más parecidos a los que teníamos originalmente en nuestra fotografía. Así que ya sabes, este modo de fusión de luminosidad lo que intenta es solamente modificar la luminosidad de los píxeles manteniendo intactos los colores, que eso evidentemente no siempre es posible. Y bueno, con esto podemos decir que hemos ya terminado de ver esta lección donde hemos visto todos los modos de fusión. Te recuerdo, es súper importante tener en cuenta los grupos. Los modos de fusión del grupo normal, oscurecer, aclarar, contraste, diferencia y finalmente los de componente, gracias a los cuales podemos trabajar el color y la luminosidad de una forma muy precisa. Y con esto hemos ya terminado de ver esta lección número 15 de esta serie de vídeos 30 días para aprender Photoshop. Te recuerdo que puedes descargar todas las imágenes de apoyo, además de esas fotografías que teníamos con todos los colores y con todas las barras de luminosidad, siguiendo simplemente el enlace que aparece en la descripción del vídeo.
Nos vemos mañana en la lección número 16, donde vamos a ver cómo puedes trabajar de forma no destructiva gracias a los objetos inteligentes. Es una lección súper interesante y es muy importante tener esto súper claro, ya que podemos mantener al máximo toda la calidad de nuestras fotografías utilizando objetos inteligentes. Así que no te la pierdas. Nos vemos mañana en la lección número 16 de esta serie de vídeos 30 días para aprender Photoshop.